Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo un ejercicio de circuito en paralelo. Se nos pide encontrar el voltaje que proporciona la fuente, esta fuente que está aquí, para que por el circuito pueda circular una corriente de 6 amperios. Es decir, tenemos que hallar el valor del voltaje total que proporciona la fuente para que con estos valores de resistencia en paralelo pueda circular una corriente por todo el circuito de 6 amperios, es decir, una corriente total de 6 amperios. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, esto es para poder aplicar la ley de Ohm, pues la ley de Ohm para poder hallar el voltaje es multiplicar corriente por resistencia. Pero tenemos que saber primero cuál es el valor de la resistencia total del circuito. Por lo tanto, tenemos que sumar todas estas resistencias que están en paralelo. ¿Sí? Tenemos que realizar la suma de R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Pero no podemos hacer la suma directamente porque están en paralelo. ¿Sí? Lo que podemos hacer es, para facilitar un poquito el proceso, es ir sumando de dos en dos, de dos resistencias en dos, para así ir encontrando la resistencia equivalente de esas dos e ir realizando la suma total. Es decir, cuando nosotros sumamos dos resistencias en paralelo, obviamente no lo vamos a hacer directamente. Por ejemplo, si queremos sumar a R1, que es de 1 kilo ohm, con R2, que es de 1 kilo ohm también, no vamos a sumar 1 kilo ohm más 1 kilo ohm, porque para poder hacer eso tendrían que estar en serie. Como están en paralelo, podemos emplear la fórmula para dos resistencias en paralelo, es decir, hallar la resistencia equivalente. Entonces, voy a llamar a eso como R equivalente, ¿sí? De R1, R2. Es decir, que voy a hallar la resistencia equivalente de R1 más R2. Es decir, una resistencia que sustituya a esas dos resistencias. Es decir, una resistencia que equivale a la suma de las dos. Como son dos resistencias en paralelo, podemos aplicar la suma para sumar dos resistencias en paralelo, que es multiplicar a cada resistencia entre la suma de cada resistencia. Es decir, multiplicar R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. ¿Sí? Aunque hay otra manera más sencilla cuando el valor de cada resistencia es el mismo. Como ambas resistencias son del mismo valor, simplemente basta con obtener la mitad. Pero lo voy a hacer en esta ocasión de esta manera para que vean sobre esta fórmula. Es decir, vamos a multiplicar a R1 por R2, es igual a 1000 por 1000 entre la suma de R1 más R2. Es decir, entre la suma de 1000 más 1000. ¿Sí? 1000 por 1000 es 1.000.000, ¿sí? Y si dividimos 1.000.000 entre 2000, eso nos da igual a 500, ¿sí? Se dan cuenta que es la mitad de este valor. La mitad de 1 kilo ohm es 500, entonces es 500 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente de estas dos es una resistencia de 500 ohm. Y aquí he puesto resistencia equivalente de R1 más R2, es decir, REQ, R1, R2 es igual a 500. Esta resistencia de 500 ohms sustituye a las dos resistencias de 1 kilo ohm en paralelo. Ahora vámonos con esta parte. Aquí la tenemos aún más fácil porque estas tres están en paralelo, pero ambos valores son iguales. ¿Sí? O sea que para sumar a estas tres resistencias basta con dividir el valor de 3 kilo ohm entre 3. ¿Sí? Entonces vamos a obtener la resistencia equivalente de estas tres. ¿Sí? RQ de R3 con R4 con R5. ¿Sí? Y eso es igual a, como les dije, dividir 3 kilo ohm entre 3. Si realizamos esa división nos da igual a 1 kilo ohm. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la suma de estas tres resistencias, R3 más R4 más R5, es una resistencia de 1 kilo ohm. Por lo tanto, vamos a poner esa resistencia equivalente.
Aquí he puesto la resistencia equivalente de R3 más R4 más R5 y es igual a 1 kilo ohm. Esta resistencia de 1 kilo ohm reemplaza a las 3 resistencias de 3 kilo ohm que teníamos en paralelo. Ahora, aún nos falta simplificar aún más el circuito. Lo que tenemos que hacer es sumar estas dos resistencias. Podemos sobreescribir el circuito para que quede de la forma clásica. Es decir, lo he puesto de esta manera, que es igual que como lo teníamos anteriormente. Ahora nos quedan en paralelo estas dos resistencias, la de 500 ohms, que se refiere a la resistencia equivalente de la suma de R1 con R2 con R3 en paralelo, y esto en paralelo con la resistencia de 1 kilo ohm, que se refiere a la resistencia equivalente de la suma de R3 con R4 con R5. Vamos a obtener una nueva resistencia equivalente que va a ser la resistencia total del circuito. Como son dos en paralelo, podemos emplear la fórmula para dos resistencias en paralelo. Entonces, RT, que se refiere a resistencia total, es igual a la multiplicación de cada resistencia, que es 500 ohm por la de 1 kilo ohm, entre la suma de cada resistencia, 500 ohms más 1 kilo ohm, ¿sí? Si multiplicamos y hacemos esa operación de 500 por 1000, eso es 500.000, entre 1500, es decir, si dividimos 500.000 entre 1500, nos da igual a 333.33 ohm, ¿sí? Esta es la resistencia total del circuito. Como ya tenemos la resistencia total del circuito, podemos emplear la ley de Ohm para poder hallar el valor de la fuente, ¿sí? Para hallar el voltaje, vamos a emplear la ley de Ohm, que es multiplicar corriente por resistencia, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje? No lo conocemos. ¿Cuál es la corriente? Acuérdense que queremos calcular el voltaje total que proporciona la fuente para que pueda existir por el circuito una corriente de 6 amperios que fluya por el circuito. Es decir, la corriente de 6 amperios es la corriente que necesitamos. Para eso tenemos que hallar cuál es el valor de la fuente para que nos dé 6 amperios el circuito. Entonces, 6 amperios por R, que es el valor de la resistencia total del circuito, por 333.33 ohms, ¿sí? Si realizamos esa multiplicación, ¿sí?, de 333.33 por 6, nos da igual a 2000 voltios, ¿sí? O sea que nos da un voltaje de 2000 voltios. 2000 voltios, y si queremos convertir a kilovoltios, pues eso viene siendo 2 kilovoltios, ¿sí? Entonces este es el valor del voltaje que necesitamos, ¿sí? Un voltaje de 2 kilovoltios, ¿sí? Entonces este ejercicio ha quedado resuelto, espero les haya ayudado. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta luego, chao.